Buenos días para todos. El día de hoy vamos a dar inicio al segundo periodo académico en la asignatura de sistemas de los grados séptimo y octavo. Bueno, ya habiéndoles dado la bienvenida, vamos a ver las formas de entregar los trabajos. Recordemos que hay dos formas de entregar los trabajos, que las implementamos en las clases virtuales que ya hemos tenido y las vamos a implementar de nuevo acá. Bueno, una de las formas de entregar trabajos es a través de la plataforma de Google Classroom, en la cual yo sé que ya muchos han manejado. Sin embargo, quiero recordarles la contraseña de acceso, que es esta que estoy señalando aquí de color morado, en la cual ustedes, a través de una cuenta de Gmail, acceden a esta cuenta, se dirigen a Google Classroom, digitan esta contraseña y automáticamente ustedes están dentro de la plataforma. Bueno, también les voy a dejar en la parte de abajo de la descripción del video este mismo código para que sea más accesible a ustedes en caso de que lo quieran copiar. El segundo método para la entrega de trabajos es a través del correo electrónico. Les recuerdo, mi correo electrónico es ricardobermudez2092@gmail.com. Ya habiendo visto los dos métodos de entrega de trabajos, vamos a ver cuáles son los ejes temáticos para este periodo académico. Básicamente vamos a ver a lo largo del segundo periodo académico un tema en especial, y van a ser los diagramas de flujo. Bueno, y dentro de este tema van a estar los ejes temáticos que vamos a ver referente al tema en especial. ¿Listos? El primer eje temático es que es un diagrama de flujo, y ese lo vamos a ver el día de hoy junto con el segundo eje temático, que es una breve historia de los diagramas de flujo. Un tercer eje temático son los símbolos y usos en los diagramas de flujo. Este cobra gran importancia ya que vamos a ver en clase por clase el símbolo, su uso y su aplicación dentro de la informática. Bueno, para luego pasar al segundo eje temático, es donde vamos a diseñar diagramas de flujo para algoritmos y programación informática. Lo que estábamos haciendo el periodo pasado con los algoritmos y en papel y en el programa, ahora lo vamos a ejecutar a través de diagramas de flujo. Bueno, en cuanto al quinto eje temático, vamos a ver los tipos de diagramas de flujo. En estos hay 4 tipos de diagramas de flujo que ya veremos más adelante. ¿Listos? Y un último eje temático que tal vez ahí no se vea, se los voy a dictar, es cómo planificar y dibujar un diagrama de flujo. Vamos a ver cuál es el orden correcto de desarrollar un diagrama de flujo y cómo planificarlo para que llegue a un buen fin. ¿Listos? Si quieren, pausan el video y decoran su hoja del segundo periodo académico, copian los ejes temáticos también de una manera creativa. Si quieren lo pueden hacer como yo lo desarrollé acá y ya nos vemos más adelante. Ya teniendo los ejes temáticos en nuestro cuaderno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy sin que se nos olvide que debemos copiar todo lo que veamos en este video, ¿verdad? Y iniciamos con la fecha. Hoy es 23 de abril del 2020 y el propósito para la clase del día de hoy, ¿cuál es? El propósito es conocer qué es un diagrama de flujo, su historia y sus usos básicos dentro de la informática. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a ver en la clase del día de hoy? Vamos a conocer a grandes rasgos qué es un diagrama de flujo, bueno, y cuál es su finalidad. Vamos a ver una breve historia y por último vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo funciona un diagrama de flujo en la realidad. Y quiero ahora dejarles un juego para ver quién me da la respuesta correcta. Y yo les pregunto en este juego, ¿cuál de los siguientes es un proceso para sumar dos números? En la opción A está C es igual a A más B, y en la opción B es A más B es igual a C. Entonces, quiero que se tomen un tiempo y me digan cuál de estos dos es el proceso para sumar dos números. Y ya nos vemos más adelante. Como se pueden dar cuenta, la respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Muchos dirán que la operación para sumar dos números en ambas opciones es la misma, solo que están invertidos, ¿verdad? Sin embargo, les recuerdo que en informática, para nosotros desarrollar un problema y dar la respuesta a un proceso, que son estas dos opciones, ¿verdad? Siempre tenemos que declarar la variable a la cual le vamos a hallar el resultado, que en este caso es la C, ¿cierto? Si nosotros reemplazamos A y B
con dos números aleatorios, en ambas respuestas nos va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Pero en informática recuerden que siempre tenemos que declarar la variable a la cual le vamos a hallar el resultado de primeras. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. ¿Listos? Ya habiendo dado la respuesta a este pequeño juego, vamos ahora sí a iniciar con qué es un diagrama de flujo. Básicamente un diagrama de flujo nos ayuda a solucionar un problema de manera ordenada y gráfica. Como vimos en el periodo pasado, en algoritmos, también un algoritmo nos servía para solucionar un problema, ¿verdad? Pero en este caso lo vamos a solucionar de manera gráfica. Vamos a usar símbolos para la solución de ese problema. También tenemos que un diagrama de flujo es la manera gráfica de representar un algoritmo. ¿Listos? Entonces, en el periodo pasado vimos cómo representar algoritmos. Ahorita, en este segundo periodo, vamos a ver de manera gráfica cómo convertir un algoritmo que nosotros hacíamos en el primer periodo a un diagrama de flujo. Y por último, este tipo de diagramas de flujo también se les conoce como flujodiagramas de procesos o un diagrama de procesos. ¿Por qué de procesos? Porque son procesos tras procesos o secuencias tras secuencias. Ustedes ya tienen claro el término de secuencia para solucionar un problema. Entonces, teniendo en cuenta los tres lineamientos que dictamos anterior, tenemos que un diagrama de flujo son las secuencias, como les dije, o los pasos lógicos, que quiere decir lógicos, pasos ordenados para realizar una tarea mediante símbolos. En este caso ya no vamos a usar programación, sino vamos a usar símbolos, o sea, de manera gráfica, dentro de los que se describen los pasos a seguir. Recuerde que tanto en un algoritmo como en un diagrama de flujo tenemos que solucionar un problema de manera organizada, ¿listos? Como les decía, un diagrama de flujo debe proporcionar información clara y ordenada y concisa de todos los pasos a seguir. ¿Listos? Vamos a ver otra definición de lo que es un diagrama de flujo. Es la representación gráfica de nuestros algoritmos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos desarrollar un algoritmo en papel o en un programa informático y lo podemos representar a través de símbolos como el que tenemos acá. Este es un claro ejemplo de lo que es un diagrama de flujo. Acá, como dice nuestra definición, en donde se emplean figuras geométricas que representan cada paso para solucionar un problema. ¿Listos? Estas figuras que tienen en común o que tienen en relación, ellas se tienen que conectar entre sí a través de líneas o flechas, las cuales nos indican la dirección del flujo. ¿Listos? Estableciendo un orden lógico, como si habláramos de un mapa. Por ejemplo, cuando nosotros queremos ir a Bogotá y usamos la aplicación de Google Maps, ella nos indica el orden correcto por donde tenemos que ir para llegar a un punto en específico, ¿verdad? En los diagramas de flujo funciona de manera similar. Ella nos indica el orden concreto y específico con el cual nosotros tenemos que ir de inicio a fin para solucionar un problema, buscando el camino más correcto, ¿listo? Y vamos a hablar aquí a grandes rasgos cuáles son los 4 tipos de algoritmos que nosotros podemos diseñar. El uno es un algoritmo horizontal. ¿Qué quiere decir? Que va de derecha a izquierda según el orden de lectura. ¿Listos? Los algoritmos verticales, que son los que más vamos a usar en este periodo, son los verticales, que son los que empiezan arriba y terminan abajo. ¿Listos? Los panorámicos hacen uso de los dos anteriores y se desarrollan en hojas a lo largo. ¿Listos? Como estilo la pantalla de nuestro computador, se desarrollan de esta manera. Y los últimos son los arquitectónicos. Estos representan un área de trabajo en específico. Aquí tengo un ejemplo de un diagrama de flujo básico, en donde una persona se está preguntando que quiere un café. ¿Listos? Recordemos que todo algoritmo, ya sea a nivel de programación o a nivel de diagrama de flujo, tiene un inicio, como es este que estoy señalando, y tiene un final. Y tiene unas posibles soluciones o unas posibles pistas para llegar a un fin común. ¿Listos? Entonces, acá la persona se pregunta que quiere café. Entonces, la primera pregunta que se tiene que hacer es si el café está hecho. Si el café ya está hecho, entonces, como si está hecho, nos vamos por este lado.
calienta el café, sirve una taza y añade azúcar. Y se pregunta si está dulce. Si el café está dulce, se toma el café. ¿Listos? Si el café no tiene dulce, agrega dulce, vuelve y se pregunta, ahora sí está dulce, y como ahora sí está dulce, se toma el café. ¿Listos? Vamos a ver el otro camino. Una persona quiere un café. Se pregunta si el café está hecho. Si el café no está hecho, ¿cuál es el paso a seguir? Pues hacer el café, ¿verdad? ¿Y cuál es el siguiente paso a seguir? Es servir una taza y añadir el azúcar. Y vuelve y se pregunta las mismas cuestiones que se preguntó en el paso anterior, ¿verdad? Este es un ejemplo claro, y sin embargo, si quieren ustedes lo copian, y en las próximas clases vamos a ir viendo cómo funciona cada figura, qué función tiene cada figura, cuándo se usa y por qué se usa, y vamos a empezar a diseñar algoritmos de paso a paso. Bueno, ahora vamos a ver una breve historia. El término como tal de proceso de diagrama de flujo fue expuesto por Frank Gilbert en la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos hacia 1921. ¿Listos? Ya su desarrollo más concreto se dio a principios de los años 30 gracias al ingeniero industrial Alan Sirman, el cual comenzó la formación de personajes de negocios, incluyendo los diagramas de flujo. Y ya la finalización o su estructuración como la conocemos hoy en la actualidad se dio gracias a Hermann Goldstein y John von Neumann, que desarrollaron el primer diagrama de flujo. Ya en 1970 los diagramas de flujo se dejaron de usar en la informática gracias a los nuevos hardware que llegaron y el lenguaje de programación de tercera generación. De 1970 hacia atrás se hacían los programas con diagrama de flujo. Ya hacia 1970, como empezaron a diseñarse lenguajes de programación como el que nosotros usamos en el periodo pasado, dejaron de usarse los diagramas de flujo para desarrollar programas. ¿Listos? Y en la actualidad son muy usados en el campo empresarial, ya que simplifican los procesos y le dan una expresión lógica a los mismos. Estos son muy usados a nivel empresarial para desarrollar temas de calidad y son muy usados para desarrollar temas de regulación de procesos. ¿Listos? Nosotros los vamos a usar aquí en estos momentos porque nos da la facilidad de que son muy entendibles para los usuarios. Y yo sé que ustedes van a entender más sobre la programación a través de los diagramas de flujo. Vuelvo y les hago otro juego para ver si quedó claro. Entonces, la pregunta dice, ¿quién o quiénes fueron los creadores de los diagramas de flujo? La primera opción es Alan Sirman y la segunda opción es Hermann Goldstein y John von Neumann. Entonces, los dejo que contesten la pregunta y ya nos vemos más adelante. Recordemos que la estructura formal y la que conocemos actualmente de los diagramas de flujo fue desarrollada por Hermann Goldstein y John von Neumann. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Bueno. Por último, les voy a dejar una pequeña actividad. ¿Y la actividad cuál va a ser? Van a estudiar para la próxima clase, ya que vamos a hacer quiz por la plataforma de TADquiz de todo lo que vimos en la clase del día de hoy. Bueno. Muchas gracias por su atención y nos vemos para la próxima clase.